Estás escuchando La Gallinera, el punto de reunión oficial para simulacros emocionales, intelectuales, creativos, embaratosos y todo lo demás. Sintoniza y síguenos @La Gallinera en todas partes para que nunca pare el cacareo. Gallinas, el cringe. Esa situación de incomodidad que te da un poco por las otras personas, pero también un poco porque te ves reflejada en ellos y te daría muchísima vergüenza estar en su lugar. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Esta cosa extraña como de espejo horrible en la que nos vemos reflejados de la peor forma de nosotros. Bueno, eso es un poco lo que nos trae hoy en día. Y no solo eso, sino que la semana pasada que hicimos nuestra primera transmisión en vivo, este fue uno de los temas que ustedes nos dijeron que querían que platicáramos a través de nuestro nuevo mecanismo favorito, la chincheta permanente, en el cual ustedes pueden dejarnos en las historias destacadas de Instagram cualquier tema del que quieran que cacaremos. Y bueno, ahí está, como su nombre lo dice, es permanente, entonces pueden irnos a dejar lo que quieran. Y les digo que este fue uno de los temas que nos pusieron en esta primera semana. Así que, como estamos muy comprometidos con esta comunidad gallinera, elegimos el tema y pues nada, ¿estás listo para hablar Estoy de listo. cringe? En cuanto vi, gallinas, tengo que agradecerles porque en cuanto vi esa sugerencia del cringe, dije cautivado Sí, automáticamente. sí. Porque qué chingados nos pasa cuando tenemos cringe. Fíjate que investigué al respecto. A ver, cuéntame. Tengo varias cosas que decir. Hay muchos estudios, porque justo luego la gente decía, el cringe no existe, de que no está basado en nada en la ciencia. Bueno, pues resulta que sí, Sí. y sí está muy investigado. Pero bueno, para las personas que no están al tanto de lo que estamos hablando, porque, por ejemplo, mi mamá me pregunta ayer, ¿de qué van a grabar mañana? Y yo del cringe, y me dijo, ¿qué? Entonces hay gente que gracias a Dios vive sin percibir qué es, pero en pocas palabras yo creo que la traducción al español es la pena ajena, La pena ajena, pero ñañara. muy internalizada y muy dentro de tu corazón. Entonces ahí les va. Descripción número 1, más bien definición. Palabra en inglés que describe sensación de vergüenza ajena, incomodidad o pena que provoca el comportamiento de otra persona. Right? Yo encontré una definición de la doctora Tara Quinn Cirillo que dice que es la reacción emocional y física que ocurre en situaciones incómodas o vergonzosas. Y es que es muy cierto que puede ser físico. O sea, no sé si te pasa que ves algo que te da cringe, incluso cuando tú mismo te das cringe, neta sientes como, ¿sabes? Como que te Claro. tensas, como que solo algo adentro de ti dice, esto está mal. Por supuesto. No, sí. A ver, si es algo definitivamente pasa en el cuerpo. A ver, es fisiológico, es emocional y es todo lo demás. Yo encontré que hay número 1, desde la psicología, o sea, en el Departamento de Estudios Psicológicos de la Vida y de la Tierra, académicamente se le conoce como vergüenza vicaria. Esa es la palabra médica del cringe. No médica, porque nadie lo está medicando, pues, o De sea, que pero padece de vergüenza vicaria, padece de cringe. vergüenza vicaria, justo. Y bueno, causas psicológicas o sociales. Esto es lo primero que tengo en mis notitas de mujer, porque varia nota hice, queridas gallinas. Primero es que el cringe es una combinación de empatía y de anticipación. Okey. Entonces, cuando algo te da cringe, para bien o para mal, porque ya llegaremos a eso más adelante, no sé, todavía no estoy de acuerdo conmigo mismo si el cringe es bueno o es malo, pero sí hay cierto nivel de empatía en el que los psicólogos que han estudiado este tema ven cómo nosotros nos asimilamos a la otra persona. Mm. Entonces, lo que a ti te da cringe en realidad es que tú piensas, uff, si yo estuviese en esa situación, Ajá, odiaré mi vida. odiaría mi vida, Sí. preferiría que me trague la tierra. Sí, sí, Entonces sí, ahí sí, está sí. la empatía y después la anticipación es que usualmente el cringe tiene como ciertos anuncios de que va a suceder momentos antes de la tragedia. Me encantó. Entonces, antes de que alguien diga algo inapropiado, tú como que sientes que ese algo inapropiado va a venir, entonces lo anticipas, entonces te pones a pensar cómo esa persona se sentiría o no se sentiría o cómo lo van a percibir o no lo van a percibir o lo que sea. Entonces, y después dicen esa cosa y tú te y es horrible y es fatal. Sí, 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 sí. Ahora, también, okey, esto es lo que a mí me impresiona muchísimo. Otra causa dice que surge principalmente cuando se rompen normas sociales. Ajá, eso yo también leí. A ver, cuéntame tú de las normas sociales. Yo lo que leí, la verdad, el término que encontré no era de vergüenza vicaria, sino más bien, bueno, en inglés, empathetic, o sea, como empática, ¿no? O sea, Ujú. como esta cosa de, cuando uno, o sea, uno ve a otra persona hacer algo que a uno le daría muchísima vergüenza que estuviera pasando, y entonces siente vergüenza por esa persona porque uno, pues, tiene empatía, ¿no? Entonces, de hecho, en este video que vi, hablaba de un poco de cómo el cringe
O sea, cuando uno se cringea por las otras personas, habla y no sé si estoy de acuerdo, gallinas, pero lo que decía es, habla de que eres una buena persona en el sentido de que te preocupas por los otros. O sea, de sabes de que eres capaz de reconocerte en los otros y decir como yo si estuviera en sus zapatos, neta la estaría pasando fatal, ¿no? Y es que sí, sí es buena persona y te voy a decir por qué. Ponle una chincheta, gallinas, ponle una chincheta, pero hay una gran diferencia entre el cringe y la cultura del cringe. Okey, Entonces vamos a chincheta y ponerle una cultura del chincheta a la cultura del cringe, pero yo creo que estoy de acuerdo con lo que tú La dices. pregunta aquí es, ¿por qué a nosotros nos avergonzaría eso? Es decir, si tú ves a alguien hacer un comentario insoportable y tú dices: "Qué cringe", la pregunta aquí es, ¿por qué si yo hiciera eso, a mí eso me avergonzaría? A lo mejor la otra persona no está avergonzada, a lo mejor la otra persona se la está pasando de huevos, pero porque uno tiene una idea en la cabeza de cuáles son las normas sociales que yo, por lo menos, tengo que cumplir, ¿no? Y yo aquí tengo algo que decir, que no encontré en mi investigación sobre qué es el cringe, sino que es una teoría un poco mía. Y es que una de esas normas sociales que como que internalizamos es que uno tiene que ser cool, ¿sabes? Y Sí, siento que el cringe es un poco el opuesto de lo cool. O sea, como de la concepción tradicional, el mainstream de lo que es cool, ¿no? O sea, uno que es cool es como, ay, sí, está medio a la modita y, sí, sí, sí. y es de que pero no se esfuerza demasiado y, ¿sabes? O sea, y entonces a eso a mí me parece muy interesante, porque entonces cuando uno se autocringea a sí mismo, es como, o sea, cuando haces algo que te da mil cringe o que pasados los años volteas hacia atrás, que también pónganle una chincheta a eso, a ver a tu versión pasada y que te dé cringe. Em, lo que pasa realmente es que, Gracias. Gallinas, para las que están en sus carros escuchándonos manejando por López Mateos, estaba frenéticamente buscando por una pluma y Cristóbal leyó mis pensamientos, pero ya tengo mi pluma. aparte me encanta que estoy viendo la pluma de Juan Pedro y es de que la pluma rosita con brillitos más de que histriónica que he visto en mi vida, y cuando yo le pedí a Juan Pedro que me prestara una pluma, me dijo: "¿Cuál te presto?". Y yo: "La tinta menos brillosa que tengas". Y yo, aburrida. Luego no puedo leer. En fin, regresando, la chincheta era en ver hacia atrás y que te den cringe cosas del pasado. Y entonces un poco lo que yo siento que pasa es como, ay, yo tengo la expectativa de que yo tengo que ser cool, entonces como no lo soy, o no lo soy siempre, o no lo fui en ese momento, entonces me doy cringe, porque esa es una norma social que tenemos como interiorizada, de que estas son las cosas que me vuelven cool. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, pero también las cosas que te dieron, que te dan tic del pasado. A ver, tengo varias cosas que decir. Ajá. Número uno, las que te dan tic del pasado no te deberían de por qué darte tic, porque las normas sociales de Evoluciona. entonces eran otras y eran Ujú, probablemente las correctas. Número dos, como dices de que, ay, porque a mí me da tic que alguien diga algo inapropiado si yo veo que ese cabrón se la está pasando bomba y no le molesta en lo más mínimo. ajá. Justo este estudio, ahí les va, vi uno que se llamaba, se los voy a decir, gallinas. A Psychological Perspective on Vicarious Embarrassment, o sea, una perspectiva psicológica en la vergüenza vicaria y la pena en el contexto del humor del cringe. Ujú, Y justo explicaban estos académicos de la vida que hay muchas cosas que pueden o mitigar el cringe o exponenciarlo. ajá. Y una de ellas es si el causante del cringe, no sé, ubicas, ¿qué podemos decir? Yo sé que podemos decir. El ejemplo de que típica suegra o tía o algo así, que llegas con tu novia y te: "¿Y para cuándo hijos?". Y tú: "Cállate, tía, a la Sí, verga", nos sí. pones incómodas a todas. Sí, 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 sí. Si tu tía sonriente va y se vuelve a servir otra coca con una cuba más y le da igual, súper igual, eso usualmente exponencia. O sea, cuando vemos al originador del cringe, que le vale completo y totalmente riatas las normas sociales, que dice cosas inapropiadas, imprudentes y nefastas, que camina por la vida con mal aliento y con una espinaca en el diente, y que nadie le parece que nadie en su vida le ha dicho: "Hey, lávate el diente", o "Hey, bebé, ponte desodorante", o lo que sea, ubicas de Sí, que sí, sí, sí. eso, cuando los vemos a los causantes del cringe actuar muy sin cuidado, usualmente hace que nosotros a su alrededor nos sintamos aún más incómodos. Pero hay otros momentos en los que, y creo que eso tiene algo que ver. Bueno, muchos de los creadores que me gustan hoy en día, este, son, iba a decir son gays, pero no quise decir que son gays. No sé a dónde se fue mi cerebro. ¿Qué pedo? ¿No Juan Pedro teniendo un momento homofóbico? A lo que voy es que son muy honestos en el sentido que cuando ellos mismos dan cringe, se ríen al respecto, ubicas, dice que: "Oh, no, que di mucho cringe, y justo este estudio decía que y las personas que actúan ante su cringe con
ligereza y de que humor y honestidad y de que, ay, la cagué o, ay, dije algo mal, perdón, no debí de haber preguntado eso o lo que sea, ya todo se vuelve mucho más normal, natural y bueno. ¿Qué opinas? Yo opino, y también esto creo que, no sé, porque hay como muchas teorías al parecer, o sea, es un tema que se ha estudiado mil, el tema del cringe, sobre todo en Estados Unidos. Y opino que también aquí hay otra cosa que me parece muy interesante que descubrí de una señora que se llama Melissa Dow, que escribió un libro que se llama Cringeworthy, que es como merecedor de cringe, supongo. Em, y ella más bien de lo que hablaba es como del cringe propio, no tanto de la vergüenza ajena, sino cuando uno se da cringe a sí Ay, mismo. cuenta porque yo tengo varias cosas que decir del cringe propio. Ahorita necesitamos hablar de eso, pero ella lo que decía es que esto, o sea, lo que lo genera es cuando tenemos una imagen de nosotros mismos que contrasta con cuando nos damos cuenta de que la imagen que estamos dando al mundo realmente es otra, ¿sabes? O sea, cuando, por ejemplo, y esto una vez más regresando al tic al pasado, ¿ubicas? Como por ejemplo, yo digo: "Ay, yo en tal momento de mi vida, neta era súper cool". O sea, como yo era, de verdad, estaba súper a la moda, tenía los mejores chistes, y luego ves tus fotos en Instagram en ese entonces y dices: "Archivar, archivar". Y entonces, ¿sabes? Como, o sea, y te das cuenta, después de como ya algo de tiempo, esto no lo dicen, o no sé si lo dice Melissa Dal, no leí todo el libro Gallinas, pero un poco la idea como de a partir, o sea, como después del tiempo, eres capaz como de distanciarte de tu imagen personal y ya lo ves como un externo y dices: "No mames, sí era un ridículo", ¿sabes? Sí, es que, ¿sabes qué? De todas estas definiciones, y quiero volver un poquito como a todas las cosas de lo que es el cringe y de por qué nos damos auto-cringe, pero justo hay un viejo que se llama Alok Kanodia, es un psiquiatra de Harvard. Amo todas estas referencias bibliográficas que estamos dando. Bebé, es que no saben esto, ustedes no saben esto, gallinas, pero una de las cosas, no importa, el punto es que tengo fijaciones de repente y un tiempo de mi vida tuve una fijación con el podcast de Mel Robbins. Ella era mi guía espiritual, mi madre y señora. Y ella entrevistó a Alok Kanodia. Entonces me salió en el internet ahorita y yo, como que este nombre se me hace parecido, similar y familiar. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ya vi, y es un psiquiatra, educado en Harvard y, o sea, un don chingón, pero más importante que todo, fue invitado en el podcast de Mel Me Robbins. encanta. Entonces yo dije, este señor de seguro sabe cosas. Y él lo simplificó de esta manera, ahorita que dijiste que tú viendo en retrospectiva de que, ay, yo era muy cool o lo que sea, él simplificó el cringe de esta manera. Cuando la personalidad se convierte identidad, eso es cringe. ¿Eh? O sea, si tú solita, gallina, Güey, todas las que están en casa, ajá, de que, ay, es que yo soy supercompasiva, no es que mames, soy sí, no supercompasiva. La puedo, gente que güey. habla de lo que le dicen de ella misma, de que es que mi mamá me dijo que soy muy compasiva. Qué padre, pero cállate el hocico, Sí, güey. güey. Eso da cringe. No queremos saber, y esto ya se va a escuchar como dos hots quejándose en internet, que últimamente Eso es sí es. Entonces soporta. Pero, güey, ¿sabes a qué me hace pensar? A es algo raro del sistema psicológico humano, o como se llame, de la psicología humana, pero nadie quiere ubicas como cuando te preguntan en el trabajo: "Hola, buenos días, ¿cómo estás?". Nadie quiere saber cómo estás. Sí, A nadie le importa. Entonces, no importa si estás diciendo: "Es que soy supercompasivo", o si estás diciendo: "Es que soy muy gracioso", o si estás diciendo: "Es que soy la peor persona del mundo". A nadie le importa como como si eres, o sea, tu percepción, autopercepción de ti mismo, siento que es algo que debemos de mantener con nosotros mismos y sí. quizá con nuestro terapeuta o psicólogo, porque si se comparte con otros, luego da tic. Es de que, bebé, deja que yo te diga cómo te percibo. I don't want you to tell me how you do it. Sobre todo porque además suele estar muy equivocado. Suele estar muy equivocado. Güey. Speak about it. Y aquí hay una cosa, porque gallinas, tenemos una lista extensa de cosas que nos dan tic. Justo una de las cosas que comentábamos la vez pasada es por qué pasamos de decirle tic a cringe. ¿En qué momento de la historia pasó eso? No entendí. Yo te digo, Mm, bueno, no tengo la historia, pero a sí ver. tengo, después de ver la bibliografía de lo que pasa en el cerebro, me doy cuenta que el tic es algo completamente diferente al Ah, sí. cringe. Para mí, al menos esta, y esta es una conclusión de Juan Pedro López García Sancho, autor LLC. LLC. El cringe tiene mucho proceso cerebral, a ver, estoy seguro que el tic también, pero creo que el tic no está amarrado justo a personalidades. Ok. Y creo que el cringe sí. El cringe necesita de algo que ejecute la acción. You know what I mean? No sé. Por ejemplo, a mí puede que me dé cringe que ay, un ejemplo burdo, no sé, que alguien
la gente que menea el hielo en su vaso, demasiado, Está cringe. todo el puto tiempo, es de que, ¿a quién qué? No es cascabel, güey, ¿qué estás tra cuál es tu performance? ¿De quién quieres llamar la Sí, atención en sí. esta habitación? Ubicas, se me hace un poco de que too much, por decir algo. Pero el tic puede ser solamente de que, ay, me da tic de que tener las uñas sucias. Ya. Entonces, me cepillo las uñas todo el tiempo, me las limpio, me las no sé qué, pero eso no requiere de nada. La vida pasa y se te ensucian las El uñas. hecho de que yo ande en chanclas por toda la vida, en estas últimas semanas, ¿te da cringe o te da tic? Tú me das cringe, la chancla me da Guau, tic. No, es que no, guau. pero no, solo porque lo pusiste como ejemplo. La realidad de las cosas es que no me dan nada gallinas. Guau. Pero en ese ejemplo es un muy buen ejemplo el que Sí, pones. En ese okey. ejemplo, al menos a mi Si parecer, tú tuvieras la chancla, te daría tic, sería de que, ugh. ajá, si yo fuera el autor académico de todos estos libros que leímos los ensayos y así, yo diría, simple y sencilla diferencia. El cringe se ata a un personaje, a un actor, a un ejecutor de Cringe. el tic. Y Ah. el tic solo O sea, es el tic es innato. como la cosita específica y el cringe es como ya cuando lo analizas y lo pones en perspectiva de que normas sociales y demás. Justo, porque hasta estaba viendo procesos cerebrales y emocionales que suceden en las zonas del cerebro y que mil cosas, güey, que si la amígdala y que si la corteza parietal y no sé qué, Verdaderamente el punto de reunión para simulacros neurocientíficos, güey. neurocientíficos, gallinas. Ahí te va todo lo que pasa en tu cerebro cuando sentimos cringe. Todo. Todo. Número uno, reconoces, ya sea ante anticipación o frente al hecho real, la ruptura de una norma social. Eso ya lo dijimos, ya nos quedó claro. Ajá. Cuando alguien dice un comentario inapropiado, etcétera, etcétera. Número 2, evalúas la intención y el contexto del acto. En ese momento, ustedes mismos, gallinas, muy rápidamente piensan, me estoy sintiendo incómodo, pero no sé si debería de sentirme incómodo. A mí me pasó esto hace Mm. muy poquito y me encantaría traer este tema a la mesa, pero no lo voy a hacer porque soy una persona profesional. Pero bueno, este, número 3, después de que evalúas, porque además ese proceso de evaluación, dicen los académicos, que también aumenta la atención. ¿Ubicas? En cuanto ya te pones a descifrar si fue bueno o malo y qué intención tenía la gente cuando hizo esa Sí. cosa que te hizo sentir incómoda, de Solo te entrada, hace sentir más incómodo, como de, güey, ¿qué pedo con este vato tan difícil de leer, no? justo, y de entrada también si algo necesita semejante valoración, lo más probable es que sí fue controversial, que sí fue una ruptura de norma social. Número 3, simulas, ahí va, entra el factor empatía que habíamos hablado hace rato, simulas como que el sentimiento ajeno. Y número 4, que es el final, como el cierre cringe que estabas hablando hace rato, que se te aprietan los hombros y que no aguantas, Ajá. surge la respuesta fisiológica Me encanta. de la incomodidad. Cuando ya es de que demasiada, ya tiemblas. Sí, 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 te da un cortocircuito cerebral cabrón, Ajá. porque hay gente que solamente no puede de que usar calzado normal, dirías tú. Justo. Creo que ya estamos entrando en detalles. Antes, porque quiero hablar, tenemos 2 chinchetas que no se nos han olvidado, gallinas, pero antes de eso, hablemos, De las cosas que nos dan cringe. por favor. Y yo le puse una chincheta mental, sí, güey, tengo muchísimas cosas que decir. Y de hecho, quiero empezar por una de las cosas que tú estabas diciendo, porque es neta, es el punto número uno que puse en mi lista de cosas que me dan cringe. Y es la gente que se esfuerza cabrón. Yo no sabía que esto era de que, güey, textbook cringe, güey, pero yo pensaba, o sea, lo pensé haciendo mi listita y dije, es que no puedo con esto, que es justo la gente que se esfuerza cabrón en reforzar su personalidad. O sea, como en demostrar todo el tiempo, o sea, como, no sé, güey, como si su personalidad fuera un branding de marca y que tuvieran que estar como todo el tiempo reforzándolo. Y hay específicamente 2 casos que yo o sea, como que lo pongo muy claro. Uno es la gente como good vibes only, los seres de luz. O sea, ¿sabes? Como esta gente que neta, güey, o sea, que todo es, ay, no sé, güey, no puedo, o sea, está bien que te guste hacer Lo todo. dijiste en tu huevito del episodio. No necesitas marca personal, no eres Beyoncé, mi reina, Justo, dijiste. güey, justo, y es que es verdad, o sea, y esta gente que de que a ver, neta, no tiene nada de malo que te guste ser holística, pero, güey, que todo lo que tú me estés escupiendo en tu vida sea de que soy holística, de que no como cosas procesadas, y además hago yoga, y además chakras, y además todo, güey, y de que sí, de que las vibras de este lugar no me gustan, y todo el tiempo estás reforzando eso, y eso, y eso, y eso, y eso, y no estás como dispuesto como a interactuar con la gente con una personalidad distinta, a mí, de que, güey, literalmente estás cerrando todos mis chakras, güey. Me estás atacando de malas vibras, así que chava, eres una persona muy cringe. Y otro ejemplo de personas que refuerzan demasiado su personalidad y que creo que por mucha fortuna esto ya va en declive, es la gente que se la pasa diciendo de que: "Ay, soy súper random".
de que, ¿sabes? Como que pasaba ¿No se quedó como en 2017? güey, justo, o sea, esto ya está de que ya estamos viendo de que solamente los últimos suspiros de esta personalidad. Pero, güey, había mucha gente, no sé si se acuerdan, que neta se esforzaba por hacerte darte cuenta de que era random, güey, de que estoy súper loca, y, hay un momento histórico fundamental en la destrucción de esta personalidad horrible, que es el "She's so crazy", ¿sabes? Ese video de que acuérdate del video que está la morra que está en el súper de que: "Wow, she's so crazy". Bueno, luego que No me acuerdo del video, pero es que tengo, ¿sabes qué? Aquí arriba solo hay videos. Entonces ya está difícil, está bien archivado. ese video lo que hizo y es que esto es muy importante, creo, volvió tan ridículo el asunto, o sea, como que cuando uno vuelve o sea, vuelve evidente que algo es ridículo, entonces en ese momento se vuelve evidente que para todos es cringe, y entonces es cuando empieza a morir algo, ¿sabes? O sea, tiene que haber un momento en el que salga algo, una pieza cultural lo suficientemente fuerte que demuestre que ser un ser de luz es cringe, y a partir de ahí esa personalidad va a morir. Es que ahí te va, ahí les va, Y lo mismo gallina. los Jim Ross, ustedes no se salvan. Usted oigan, es que me haces pensar en muchas cosas. Número 1, lo que decías de la señorita holística que alineaba sus chakras y comía días. Justo es lo que decía la Locke, cuando la personalidad se convierte en identidad. Justo, güey. Así que, güey, no puedes hacer de toda tu vida entera tener tus almendras alineadas, Güey, ¿y qué tal si, o sea, qué tal si te comes tu licuado de moringa, avena y maca sin decirnos, sin güey? decirle a nadie. Güey, plot twist, gallinas, no sé si ustedes sabían esto, yo llevo 4 días yendo al gym, ni una foto. Pensé que era requisito subir foto, resulta que no. Todas pueden hacer ejercicio en silencio. Güey, y esto me lleva a la segunda cosa que me da muchísimo tics. Espera, es que tengo algo más que decir antes de que se me olvide. Número 1, refuerza lo que habíamos dicho, ¿no? Personalidad convertida en identidad, da cringe. Y número 2, que dijiste ahorita, necesitas de un evento canónico, social y cultural que destruya el random, que también, por cierto, me hizo pensar que random es lo mismo que tic, que es lo mismo que cringe, que no, pero todas habitan en No. el mismo ecosistema. Okey. Son vecinas, misma cuadra. Misma cuadra mismo campo semántico. Ándale. Ajá. Ahora, dicho eso, justo estaba viendo en los estudios y demás, un autor propone, no me acuerdo quién lo hizo, no me pidan cita, gracias. Pero básicamente de lo que se trataba esto, o sea, al ver cómo es de que surge de la ruptura de normas sociales y todo lo que tú quieras, dicen, pues es que el cringe puede afirmar valores y hacer como cohesión social de que a la hora de hacernos sentir incómodos, pues regresamos todos como que a la línea de lo que se tiene que hacer, o bien provocar debate y cambio. Sí. Right? Entonces, puede ser de que, güey, si algo toda la vida nos ha dado muchísimo tic, como por ejemplo, muchísimo cringe. No sé si era cringe o no, pero siento que alrededor de o sea, yo he visto como mis amigas al avanzar en su vida y los discursos en todos lados de que, güey, antes era de que no se hablaba de la menstruación, no se pedía una Sí. cótex en público, ubicas de que todo era Era cringe hablar de y menstruación. luego alguien puso en alto y en debate y fue que, güey, ¿por? Ajá, de que Es lo porque más normal del mundo porque nos da cringe. Entonces, esa norma social, por ejemplo, se tumbó y evolucionó. y ahora es cringe la gente que de que, güey, que no puede hablar de o sea, que cuando tiene que hablar de menstruación, de que usa muchísimas palabras, de que para darle a la vuelta y así. La música millennial. Eh, específicamente, ¿te acuerdas de la canción We Are Young de Fun? Claro. Bueno, no sé si notaste, hace no sé cuánto tiempo ya, la verdad no me puse a investigar, pero salió hace algunos meses, quizá un par de años, una canción como súper burlada de la música millennial, que literalmente dice: "We are young". Na, 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 na. Y está súper de moda en TikTok, o sea, como para hacer de que videos burlándote justo los millennials, güey. Entonces, es en este punto en el que como que o sea, veamos hacia atrás y nos burlamos de todo eso y decimos de que: "Güey, qué pinche cringe ser un millennial hipster", ¿sabes? De que eso estaba mal. Mal. Los Todo bigotes, los tatuajes de bigote. güey, tatuajes de bigote. Güey, o sea, como este concepto como de food trucks, de que parques de food trucks, Girl. mal. No sé por qué renunciamos al aire acondicionado y a las mesas. Güey, Dijimos que vamos a sentarnos en la calle al lado de muchísimas cocinas eminando calor. no, a mí me gusta sentarme en la calle, pero la verdad, Sí, pero food trucks no, güey. O sea, o como este lugar, si hay alguien de Puebla escuchándonos, ese lugar que los llaman contenedores. Containers, alguien haga algo al respecto, güey. O sea, ya no podemos seguir fingiendo que eso está bien. A ver, y todo esto me hace pensar, creo que es momento de quitar mi chincheta de la cultura cringe. Ujú.
Porque ya que tú me digas que hay canciones al respecto, yo no estoy familiarizado con semejante pieza musical a la cual haces referencia, Lo pondremos en las referencias del episodio. más que nada. Pero ahí te va, porque hay una gran diferencia. El cringe puede pasar de ser tiqueante a ser humor, right? Este, y el cringe culture, gallinas, es algo que se considera eh, como el cringe culture es humor y consumo mediático basado específicamente en presenciar la incomodidad y vergüenza ajena. Mm. Entonces ya es toda una rama de contenidos y toda una, como una dirección mediática. Te voy a poner un ejemplo buenísimo. The Office. Ah, ¿Alguna vez has claro. visto The Office? Claro, claro, claro. Gallinas, hola. Si no has visto The Office, véanla. Y número dos, y mucha gente, esto yo lo puse, por ejemplo, ahorita que estábamos diciendo, y yo voy a llegar a mi lista también de cosas que me dan tic, que me dan cringe, gallinas, no se preocupen. Pero una de ellas es, lo puse en mis notas de que la primera temporada de The Office, que me da mucho cringe, pero porque está hecha y escrita para que dé Para darte cringe. cringe, De eso sí. se trata, ¿ubicas? Muchos silencios incómodos, muchos no sé qué. Entonces, pero ahorita con TikTok, obviamente ya todo evolucionó porque puto Güey. TikTok cambia todo 24 horas al día. Dicho eso, ahí es donde yo ya tengo un problema. O sea, la cultura cringe te da cringe. ¿Me da cringe? Sí, rompí. Rompiste la pared del cringe. Esto está súper meta, güey. Sí. Pero ahí te va, esto es lo que no me gusta, porque hace también, esta es una nota que tomé y que les quiero compartir en voz alta, gallinas de mujer. Tengo la teoría de que a causa del internet y el hecho de que nos estamos sobrepercibiendo todo el tiempo, ahora el cringe evolucionó a ser una experiencia súper personal, cuando en realidad el cringe era en su Claro, origen una emoción social, claro. era algo compartido. Y ahora como nos estamos viendo la jeta todo el puto tiempo y como ya por el cringe culture y por el cringe humor estamos viendo a gente hablando de cómo le da tic lo que otra gente hacía o hizo constantemente todo el tiempo y es un juzgar, 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 es de que cállate, Y aparte, cállate y siento ya. que por culpa del algoritmo, como que todo el mundo, o sea, todos estamos como, imagínate que estás en un edificio, güey. Todo el mundo está en un piso diferente en el cual las normas sociales son de que un poquito diferentes. Entonces, si estás en el piso 3 te dan cringe los del piso 5, güey. Y es lo mismo acá. O sea, si tú estás metida o sea, si tú eres una persona de que progresista, liberal, de izquierda, lo que tú quieras, obviamente te van a dar cringe los MAGA, ¿no? Pero a los MAGA adivina qué gallina le damos cringe nosotros, ¿sabes? Y entonces es como, todo es cringe y, o sea, ya no hay como una norma, a ver, nunca hubo una sola norma social establecida donde, o sea, como que aclarar, o sea, como que todos nos diera cringe lo mismo, pero ahora creo que está como mucho más como compartimentado y así, y entonces ya es muy difícil como, justo, como decidir qué es lo cringe y qué es lo que es de que no cringe. Pero aquí que lo que mencionabas de la cultura cringe, es lo que me parece muy interesante. La gente que se esfuerza por dar cringe, o sea, que su contenido es como cringe culture, o sea, que es como, güey, estoy haciendo algo que sé que es cringe, pero que estoy haciendo, o sea, realmente creo que es muy profundo, güey. Por ejemplo, hay unos creadores que a mí me encantan, porque además uno de ellos me parece extremadamente atractivo. Se llama el Goofy Goober. Me encanta el Goofy Goober. Es Goofy ¿Conoces al Goober. Goofy Goober? Bueno, él y su roomie son de que De que se bañan en gelatina y así. no. O sea, su trip es que son de que gamers bailarines. O sea, o sea, güey, pero o sea, güey, es mucho menos cringe de lo que suena, porque realmente ellos saben que el concepto de o sea, el concepto de los gamers es cringe para cierta parte del electorado, vamos diciendo. Y el concepto de la gente que baila en TikTok también, güey. Y entonces, pon esos 2 juntos y tienes de que una receta para el cringe tremendo. Sin embargo, ellos son guapos, específicamente el Goofy Goober. Por favor, Goofy Goober, hazme caso. Y Give him a chance. ajá. Y lo que pasa aquí es como hacen un montón de cosas, dicen cosas que en cualquier otro contexto serían súper cringe, pero como toda la vida han hecho cosas cringe, o sea, como sabes que lo están haciendo, solamente se están burlando del hecho de que sea cringe, ¿sabes? Claro, a ver, que es a lo que voy. Eso es cuando se hace desde un sentido cómico, es lo que se me Ajá. hace padre, porque es comedia. No deja de ser comedia y la comedia nos salva, la comedia salva vidas. I'm not gonna get into it en este momento, pero sí. Lo que no me gusta es como ya se volvió demasiado normalizado y demasiado socialmente aceptable burlarnos
de cómo otras personas dan cringe. Amiga, y creo que tu analogía de los pisos en el edificio es bastante buena, porque yo tengo la teoría también de que conforme el internet se hace más y más personalizado, también la tolerancia de las personas se hace cada vez más y más estrecha, porque tú esperas que todo el mundo hable como tu influencer favorito y que todo el mundo tenga el mismo criterio moral que el personaje favorito de tu serie y ya. Y solo tú ves eso. O sea, según tú es viral, viral ya no existe gallinas. Lo que tú has visto, nadie más lo ha visto. En fin. Eh, entonces, también tengo, ajá, tengo cosas que decir. No sé si irme, a ver, gallinas, ¿queremos escuchar sobre las cosas que a mí me dan tic o queremos irnos cómo superar el mundo del tic? Quiero saber cómo te dan cosas que te dan tic. Ok, le pondremos una chincheta a cómo superar el mundo del tic. No, no tic, cringe, staying on brand. Ok, ahí les va. Coquetear. Me da mucho cringe. ¿No te da cringe cuando tú coqueteas? Sí, especialmente que hace muchos años no lo hago, bendito sea Dios, pero güey, recuerdo y mírame, ¡ah! Este, y especialmente en redes sociales, y les voy a decir por qué, y después de hacer toda esta academia research paper, me hizo sentido. Siento que rompo con muchas con muchas reglas sociales. Sí. De que me hablas que te voy a hablar bonito si no te conozco, de que siento que te estoy acosando. ¿Ubicas? Sí, entiendo. O de que, ay, me robó un beso. Güey, yo no estoy robando nada. Yo voy a pedir permiso. Ubicas, pero eso es cringy. Eso da tic. O sea, como que todas tenemos este bravado de un macho que llega y nos salva y, ay, haga y decida por sí mismo. Pero yo digo, de que, no, autonomía corporal, de que consentimiento, que obviamente son cosas importantes, gallinas, y son prioridad siempre. Pero yo siento que siempre estoy transgrediendo a la otra persona. Entonces digo, mejor no, y me guardo. Por eso qué bueno que mi novio me coqueteó a mí y no yo a él, porque si no, O sea, pero a ti no te daba cringe él mientras te no, coqueteaba. tan solo me doy cringe yo. O sea, si él me ponía, hola, no, o sea, que no es el caso, pero si me manda, hola, bombón, buenos días, y luego yo le contesto lo mismo, hola, bombón, buenos días, su hola, bombón, no me va a dar tic, el mío sí, Ya. muchísimo. Chava, pues chécate. Sí. Y yo, tema para terapia, la próxima sesión. Este me encanta, güey. Tengo algo más que decir. Ah, tú sigue, uno más. Cuéntanos. Voy a aventarme varias, no tenemos que comentarlas. Si no quieres, tú tenme en la que quieras comentar. Ok. Dinámicas de rompehielo. De que llegas a un lugar, Ahí está, vamos a decir nuestra salsa favorita para la pasta. no. Luego, PowerPoints con memes. Girl, Miss Boo Boo. Luego, los lives vendiendo cosas en TikTok. Ay, yo los amo. No. Eh, fotos de candidatos, pero todas. Bueno, cuando agarran memes de que, güey, los candidatos en general están siempre a un paso de ser el ser más cringe del mundo. Baby. Ahí voy a tener que meter una chincheta y automáticamente quitarla, porque una de mis notas de cosas que me dan cringe, puse Pablo Lemus en mayúsculas Para las gallinas que no saben, Pablo Lemus es el gobernador de Jalisco. y me da muchísimo cringe Cuéntanos por qué. en todo momento. Pues su styling, su bronceado falso, su mal cabello, sus chistes que saca en todo momento. Y esto es lo que puse. A ver, no estoy diciendo si sus políticas son buenas o malas, porque la verdad es que no las conozco mucho, pero su performatividad de gobierno es terriblemente embarazosa. Eso sí lo voy a decir. Y es una perspectiva subjetiva que es mía, pero soy muy orgulloso portador de esa perspectiva subjetiva. Ahora, güey, yo esto iba a con esto que dijiste de los políticos, tengo que interrumpir porque literal lo puse en mis notas porque me enojé, gallinas. Puse momentos de la cultura pop que más me dan cringe y uno de ellos era toda la campaña de Xóchitl Gálvez en los debates presidenciales, que no sé qué asesor político le dijo, tú vas a ser la payasita Güey. y vas a hacer chistecitos, que en mi opinión sus chistecitos fueron los que le costaron quizá la presidencia, porque güey, muy malos chistes además de entrada, en fin, y luego puse esto. Esto va para todos los políticos ahí fuera. No entiendo en qué cabeza cabe que en el estado actual del país se les ocurra que es una buena idea hacer chistecitos y trucos en sus campañas. Por favor, crezcan, hagan cosas buenas y ya. Me pone de malas y me da sarna cuando se hacen los comediantes, los políticos. Yo entiendo que cuando están haciendo este tipo de cosas, los políticos lo que están haciendo es intentar ser, Carisma. pues, carismáticos y como, pues nada, que la gente sienta con algún tipo de identificación con ellos, ¿no? Están intentando usar su mismo lenguaje, están intentando usar sus Sí, mismos chistes y sus mismas cosas. Hay formas de hacerlo que son menos horribles que otras. Por ejemplo, a mí, la comunicación de Marcelo Ebrard me parece que lo hace mucho mejor que otras. O sea, porque sí se sube a los memes, pero uno, es claro que no es él, ¿sabes? O sea, es claro que es su equipo. Ajá, o sea, es súper claro eso. La misma Kamala Harris tenía esta cosa del Kamala HQ, entonces como, güey, sabemos que son
3 monos de 22 años haciéndole memes a Kamala Harris, Sí, ¿sabes? O sea, es como, eso es muy claro eso por un lado, y por otro lado es como, güey, justo como tú dices, hay cierta sensibilidad, y no estoy diciendo necesariamente que estos 2 sean como la panacea de cómo se hace la comunicación como más para jóvenes, pero sí creo que es muy importante como no perder de vista que las prioridades del país y de cualquier país no son los memes, güey. no lo O sea, y la gente sí agradece cuando algo pasa, que te pongas enfrente de una cámara y digas las cosas como son en lugar de hacerte el chistoso. gracias. Y en lugar, o sea, y cuando los políticos muchas veces privilegian de que imagen de que van al gimnasio, güey, de que son chistosos, de que les gustan los molletes, es como, güey, perdón, neta, 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 eso no es lo importante. Y no me podría importar menos si le pones salsa roja o verde. De verdad, no, podría morirme mañana y toda mi familia también no nos importaría. ¿Y qué salsa le pones a tu mollete? Pero todo el mundo se quiere mantener relevante, gallinas, esto tiene un poco que ver con el huevito que hice sobre mi problema con el internet últimamente, pero todo el mundo quiere mantenerse relevante, entonces van a decir cualquier estupidez para seguir alimentando al Oh, sí, algoritmo. por Y supuesto. yo lo puedo entender, pero eso tiene Pero no lo apoyo. tiene que parar en algún punto. Regresemos al Chris porque nos fuimos. ¿Vieron cómo nos pusimos de malas gallinas? Este, vamos a Fíjate que los que tengo me estoy dando cuenta que se repiten. Por ejemplo, tengo Imagine Dragons, pero creo que entra dentro de música millennial. Entonces, eso y la gente que hace del café su personalidad, que ya hablamos de la Sí, gente que hace todo su personalidad, entonces eso entra de ahí. Y la última que me quedaba y no te me vayas a ofender. Tú ya me dijiste que yo te doy cringe. yo no dije eso. Tú pusiste el ejemplo y yo fui con el guión. Bueno, la gente que usa demasiado Spanglish, no puedo. O sea, no puedo. Hay veces, chava, hay una palabra en español. Hay una palabra, o sea, existe. Sí, pero también, bueno, sí. Te entiendo. Yo considero que la mayoría de las veces yo es más la frase, la expresión, la línea del chiste del meme. Sí. Pero sí entiendo tu tic. A mí me pasa mucho ay, no me acuerdo, por ahí una palabra. Pasaba muchísimo en Que bueno, ¿a poco se habla cringe? Es un poco esto. cringe es esto, justo, y el hecho que decimos cringe y no cringe o cringe. Cringe, ¿eh? Cuando estudiaba publicidad, había 1000 bandas que al branding le decían: "Sí, pues estamos haciendo la tarea de branding". Y yo: "Branding, Ajá. güey, es branding". Y si quieres pero no hay palabra para branding, fíjate, en español. Al menos cuando yo estudié todavía Identidad de no. marca. Vale, no, que dentro del branding, el proceso de branding, el primero es identidad de marca, pero hay varios más. Yo creo que eso es otro, o sea, sí, pero güey, neta sí hay formas, o sea, Hay formas, por supuesto que hay formas, te entiendo perfecto. ajá, de que, encuentra una forma de decirle las cosas en español, challenge, Reto, reto, ¿sabes? ¿sabes? O sea, Sí, iba a hablar en inglés, te va a tomar un segundo más, te va a tomar un segundo más, pero sí vas a encontrar la palabra gallina. ajá. Yo tengo una buenísima, y respeto tu opinión, Y tú, el español, y yo respeto tu opinión con tus calcetas puestas, a ver, este, No entendí, ajá. yo tampoco entendí ese Aparte chiste. no traigo calcetas porque traigo chanclas, Pues ya está justo, es lo establecido que te que estaba diciendo, de que respeto tu opinión si te pones zapatos que o cubran sea, tu no respeta pata. mi opinión. Juan Pedro, neta, hoy es el día en el que la gallinera se rompe, amigas. Me rompe. No, ahí te va esto. Dime si no te da muchísimo cringe. A mí sí. No estoy hablando de todas amamos a les aliades. Ok, pero esto es una persona en particular. Los personas súper heteros, y no estoy hablando solo de un hetero de atracción, estoy hablando de un hetero de cultura. Sí. Sí, cargos kaki, este, Ay, a mí me encanta un cargo aquí. girl. Pero bueno, ajá, y de que polos y así. Bueno, súper heteros tratando de convivir, de sobreconvivir con personas del colectivo. Ubicas de que tratando de hacerle como que todo entienden y como que nada les molesta y como que nada les brinca, ¿ubicas? A mí no me molesta. ¿No te ha molestado? No, me parece bien, de hecho. No, pero es que no es que moleste. Por supuesto que me parece bien y qué bueno que hagan el esfuerzo, pero su esfuerzo es un poco, ¿ubicas cuando llegan de que con tu amiga y es de que: "Ah, hola, ella", y tú, ¿qué? ¿Cómo que hola, ella, güey? Hola, ella. No, hola, ella. Ese tipo de dinámicas en las que o que, no sé, los llevas a un show drag o algo así, de que entonces, ella es él, y yo: "No importa, Fernando, es Lupita D'Alessio, Sí, nomás échale tu dinerita y ya no dale 20 pesos". Sí. 20 pesos, que no sea coda. No, 20 por canción. Ah, me Sí, sí, encanta. sí. No, 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 pero, entonces, o sea, la manera en la que se me me da cringe un poquito cuando se traban.
Pero bueno, hablemos de tengo una duda para ti. Ajá. Ya hablando de todas estas cosas que nos dan cringe, creo que también es importante hablar de cómo podemos ya dijimos que el mundo está sobresaturado con juicios el cringe, con entretenimiento a base del cringe, con que disfrutamos hasta cierto grado que nos incomode. Sí, Pero creo que ya nos dimos cuenta también que estamos llegando a un punto en el que todo nos está incomodando demasiado. sí. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder salir del mundo del cringe? A mí me gusta mucho, como un discurso que en redes sociales últimamente se ha vuelto como más relevante, y es esta idea de atreverse a dar cringe, ¿no? O sea, como que todas esas gentes que tú en algún punto ves que, o sea, más bien, que toda esa gente que es como ya muy famosa, creadores, y relevantes que tienen algo que decir, en algún punto empezaron dándole cringe a sus amigos, porque empezaron a hacer contenido y la los amigos fue como, ¿no? Y hay que animarse a hacer, o sea, pasar por la etapa de dar cringe y eventualmente vas a llegar al punto en el que lo que estás diciendo tiene algo de sentido. Y yo pienso en algunas de las personas que conozco, que en algún punto, pues, compartí espacios con ellos y que hoy son famosos, por decir. Me acuerdo que cuando empezaron, neta, se comentaba lo cringe que era, ¿no? Claro, Y y tenlo por segundo que nuestras amistades en este preciso momento están en un chat sin nosotros sí, sí, diciendo: sí, sí, "Estos sí. son pinches jotos, ya me tienen harto". Y, a ver, y está bien, el tema justo es eso, ¿no? O sea, como hay cosas que son valiosas y que necesitan que uno pase a través del cringe, que uno lo acepte y que uno llegue al otro lado bien librado. Y yo tengo varias cosas que yo he hecho en la vida que han sido, o sea, como eso. Ay, a ver, ¿cómo qué? Juan Pedro y yo tenemos un concepto que es el caldo gay. Caldo Para los que no saben lo que es el caldo gay, se los presento. Un caldo gay es una fiesta de gays, hombres homosexuales, hombres que le gustan los hombres, en el cual no necesariamente es un espacio sexual, pero sí es muy erótico, ¿no? creo que podrías decir que es sensual. Sí, y entonces es como muy común, pues, que la gente se quite la playera y que estén de que todos pegados y demás, y eso a mí por mucho tiempo me daba mucho cringe, y yo decía: "Es que yo no encajo en esos espacios porque no sé qué", ¿no? Y yo o sea, como que no tengo muy claro si era como que el espacio me daba cringe o yo me daba cringe de imaginarme estar ahí, ¿sabes? Ujú. Porque es como, güey, de que voy a estar rodeado de muchachos buenísimos y yo, ¿qué? ¿Yo quién soy para estar en ese espacio, no? O sea, como que como un poco lo que decías, ¿no? Como cringe preventivo, ¿no? Como te anticipas a lo que puede ser Justo. cringe, ¿no? Entonces, como que yo me reservaba 1000. Y, estando en París, hay una fiesta que es muy famosa, que se llama Doctor Love, que hacen a cada rato. Y Doctor Love. y es muy o sea, la hacen de que literal en la expo, güey. O sea, es de que es una cosa grande y es un caldote gay, güey. Y, El caldérrimo güey, gay. el maestro caldo. Y, tengo un amigo que un día me dice: "Oye, vamos". Y yo: "Es que, güey, neta, siento que no, no sé qué". Y me dicen: "Güey, please dale una oportunidad, te la vas a pasar bien". Y yo: está bien". Y yo neta tuve que atravesar todo el cringe de ese proceso para llegar al caldo gay. Y, o sea, parte de ese proceso implicó, por ejemplo, como: "Güey, no sé qué ponerme", ¿sabes? Y entonces le escribí a este amigo y le dije: "Güey, neta, ¿qué me pongo, güey? O sea, cuál es el código de vestimenta de este lugar?". Y me dice, o sea, le dije: "¿Qué te vas a poner?". Más bien, ¿qué me pongo? Y me dice: "Algo que no te moleste perder". Y yo: "¿Disculpa?". Me dice: "Sí, obvio te lo vas a quitar". Y yo: "No, güey, no me lo voy a quitar". O sea, de que yo porque lo que sea que traiga puesto, mi ajuar se queda puesto desde el momento uno hasta cuando yo salga de ese lugar. Ya después veremos, pero ajá. Y y él así de: "Okey, está bien". Una vez estando ahí, estaba yo con este amigo, otro amigo, o sea, fuimos 3 y más gente se nos pegó, Ajá. en fin. En algún punto yo dije: "Me la estoy pasando súper bien, güey". Y en algún punto, obviamente, había tomado algo gallinas para ese punto, y ya mis amigos estaban de que descamisados, y yo así de: "Bueno". Bueno. Y llega mi amigo este, y me dice de que me empieza como a jalar la camiseta para quitármela, y yo y pues me la quité. Y me la pasé súper bien. Y no nomás me la pasé súper bien, sino que me di cuenta que a muchachos les gusté aquella noche. Me fui Ajá. con varios Instagrams. Y entonces es como, güey, a ver, y no es que, o sea, y no quiero decir con esto de que, güey, de que echarme flores, no es eso, ¿sabes? O sea, es como, si te atreves a estar allá afuera y a
o sea, como que la gente te vea y pasar esa etapa de que te da cringe imaginarte a ti mismo, la gente le va a gustar, güey. Hay gente que le vas a gustar, hay gente que le va a gustar lo que haces. Y lo mismo en el arte, ¿no? O sea, si tú pintas, güey, obviamente tus primeros cuadros van a ser horribles. Y vas a llegar a un punto en el que vas a encontrar un estilo, te vas a sentir más cómodo con lo que haces. Y en ese momento la gente se va a fijar en lo que haces y va a empezar a tener más sentido, ¿sabes? Sí, es justo atrevernos a me encantó tu historia, porque cero, o sea, gallinas, díganme si no en un inicio cero sonaba que iba a ser una buena noche de que me siento incómodo, va a haber mucha gente, está muy grande. Ajá, pero güey, es justo atrevernos como a atravesar esa incomodidad y darnos cuenta que siempre ahí está la, no sé cómo decirlo, pero lo enriquecedor de la vida. Claro. Porque si las cosas no incomodan, entonces, si no existiese lo incómodo, no podríamos definir lo cómodo. ¡Ah! ¡Uh! Sí, no, es que a ver, sí, por algo hacemos cosas incómodas, porque valen la pena. O sea, del otro lado de esta experiencia había, pues, que me la pasé súper bien y que conocí gente cool y que disfruté y que lo que sea. Y al día siguiente me escribió mi amigo y me decía, no, que no. Y yo, Y tú tenías toda la razón. tenías toda A mí me encantó porque cuando pusimos el prompt de que nuestros momentos más humildes de cringe, literal puse de que, güey, mi vida entera realmente, o sea, yo soy esa persona, gallinas, que vez tras vez, día tras día, cada vez que me siento en un establecimiento a comer y el mesero o mesera nos entregan el platillo y dicen, buen provecho, siempre contesto, igualmente. ¡Oh! Y me doy muchísimo cringe, güey, y me da mucho cringe. Pero yo siento que tengo esos como mini actos de cringe. Ujú, Pero también, ¿sabes qué? No había pensado en esto. Creo que el cringe, a ver si ya nos dimos cuenta que es pena ajena y todo lo demás, pero luego les presenté mi teoría de que como nos estamos sobrepercibiendo demasiado, ahora ya no lo dirigimos a nosotros mismos, que siento que no es lo más oportuno. Mi papá desde que estábamos bien chiquillos, o sea, y chiquillos te estoy hablando 2 años, de que apenas habla el güey, le decía a las meseras y a los meseros así de que ténganle paciencia porque decía mi papá, tú a los 3 años, muerto de pena y de que, ok, en el restaurante. Hoy Cristóbal va a pedir la comida. Y tú de 3 años, tú pedías de que hablabas con la mesera y te decía mi papá, le preguntas su nombre, ¿cómo te llamas? Y ella te decía, Sandra. Y tú, Sandra. Y si no entendías a tu papá, que al final mi papá quería, no sé, arrachera y le pedí unos chilaquiles. Pues ni modo, jefe, come chilaquiles. Oiga, Ah, me no, mi mamó. papá era de que, hijos, él decía, mis hijos no van a ser quedados. Así nos decía. Entonces era como entrenarnos a hablar con la gente, Sí. pide lo que quieres, haz presencia, que no te dé pena, que no te dé tic, que no te dé nada. Y, y por eso ahora tengo un podcast, ¿verdad? Pero sí, hasta ahorita, en este momento decidí que quizá por eso digo constantemente a los meseros, igualmente cuando me dicen buen provecho y ya lo superé. Me da tic por un segundo y luego lo supero. Yo le quiero dar unos consejos a a las gallinas para resistirse al cringe, al auto cringe, para atravesarlo. Son tres que llevan a uno importante. Ok. Uno es recordar que a nadie le importa, güey. A nadie le importa, a nadie le importa. O sea, perdón, pero tú, cuando algo te da cringe, ¿cuánto tiempo le dedicas a eso, güey? Además, güey, toda esta premisa que estamos diciendo y que dijimos desde el inicio de que el cringe es cuando alguien rompe una regla social, no sé qué, y si esa persona no se percata la que la hizo y no y actúa igual, se vuelve más intensificado, pero eso qué refleja que a la persona que lo hizo ni siquiera le importa, ¿por qué te tendría que importar a ti? Exacto. ¿Ubicas? Entonces, punto número uno, neta, a nadie le importa. Punto número dos, acuérdate, todo el mundo se equivoca, todo el mundo es imperfecto, todo el mundo da cringe, todo el mundo, o sea, basta. O sea, si tú sientes que fuiste cringe en un momento, la persona que te vio hacerlo también lo ha hecho antes. Así que basta. A lo mejor no va a ser como muy empático, no te va a decir, ay, no pasa nada, pero no importa, güey. Neta, todos hemos pasado vergüenzas. La tercera es recordar que todos los estándares son una sugerencia, güey. O sea, un poco regresando a mi historia del caldo gay. O sea, si los estándares de belleza son tal y tal y tal, hay que estar mamado, hay que estar chichón, hay que estar espaldón, hay que no sé qué, no sé qué. Neta, todos esos estándares son una sugerencia, güey. Tú no tienes por qué cumplirlos. Y además no tiene, o sea, a nadie de ellos tiene por qué gustarle de que eso es necesariamente, güey. Igual les gusta de que vatos un poquito más rellenitos o más flaquitos, ¿sabes? De que, güey, Sí, o déjate de atracción física, amigas gallinas.
si ponemos nuestro valor y nuestra autoestima en la percepción o atracción o el consumo ajeno de nuestra personalidad, gallinas, es una batalla del nunca acabar. Perdida, es una batalla perdida. Nunca acabar, porque no puedes controlar eso. Pero aún así, o sea, si estás en un espacio donde, o sea, lo importante es un poco o sea, lo atractivo que te ves y demás, güey, o sea, esos estándares no son los que tú tienes o los que tú te imaginas que todos tienen, no son reales. No son O sea, reales. de verdad, no son reales. Y hay gente de todo tipo, y hay gente que le gusta de todo tipo, o sea, basta. Y estos 3 llevan a y yo creo que necesitamos volvernos más resistentes a la vergüenza. O sea, necesitamos como, güey, me dio vergüenza, jaja, lol. Sabes de que, güey, es todo. Sabes de que solamente me di cringe y ya, y no pasa nada, güey. ¿Le puedo agregar uno? Sí. Más resistentes nosotros mismos a la vergüenza, pero también siento que tenemos que ser más tolerantes. En el sentido que todos tenemos un amigue que quizás es medio raro, Sí. ¿no? O que sus chistes nunca dan risa. Pobrecita persona, pero hay gente que lanza chistes y no aterriza, mi amor. Güey, que no te dé nada, no te burles de ella, no nada, solo de que, ah, Ajá. y ya. Y no tienes que comentar al respecto después, y no tienes que meterlo en tu diario y sufrir al respecto. O sea, de que, güey, dejemos que todos seamos rares y ya. A mí me gustaría mencionar, para quitar la chincheta que puse hace Del 700 del inicio. años, de ver hacia atrás, ajá. Cuando estaba buscando cosas cringe, me apareció un TikTok de Polanco As, que estaba hablando un poco como de esta cosa de verte al pasado hacia a ti mismo y pensar en el cringe, ¿no? Y la verdad es que tenía mucha razón. Lo que decía era algo así como, ¿sabes por qué te da cringe tu versión pasada? Porque nomás andabas siguiendo modas. O sea, porque nomás estabas haciendo lo que estaba de moda y no estabas siendo tú misme. Y la verdad es que tenía mucha razón. Y luego él ya se pone a decir como cosas divertidas respecto a eso. Y luego yo pensé, por ejemplo, en 2020, todos en la pandemia tuvimos de que, güey, formas distintas de lidiar con las cosas que estaban sucediendo. En mi caso fue empezar a vestirme como TikToker. O en otras palabras, como entrenador Pokémon. Entrenador Pokéball. Güey, veo mi contenido de esa época y digo, ¿por qué nadie me detuvo? Y la verdad es que hoy me doy cuenta que lo hice porque era un poco lo que estaba empezando a poner de moda, ¿no? Claro. De que esa cosa, como esa estética de que colorida, cadenas, ¡ah! Güey, not Cristóbal leyéndome de que mis cadenas digo, vengo de negro, pero usualmente soy muy colorido. Okey, continuando. Pero no soy yo eso, güey. Bueno, eso sí, eso es Y es cierto que se puso de moda en esa época como de los tiktokers, o sea, así, y yo dije: "Güey, me voy a subir en este tren", y ese tren me llevó hacia el terreno de lo inauténtico, güey. Y siento que eso, neta, y lo que decía Polanco es como, güey, yo por otro lado, de que yo siempre he dicho esas estupideces, yo en 6 años voy a volver hacia atrás y voy a decir: "Qué cagado, güey", de que neta siempre he dicho estupideces. Y es como, güey, claro. Y en la medida en la que uno se sienta más tranquilo con lo que uno es, y se sienta más como realmente auténtico lo que uno hace, güey, no tienes que seguir presumiéndole a todo el mundo que eres holística, cafetera, que sabes de que, güey, de que millones de cosas sobre tal o cual tema, de que neta deja de ponerte un drag que no es el tuyo, güey. ¿Sabes? Y Como, ponerte un estándar y una presión que no tienes que cumplir, porque adivina qué, señora holística, de avenas purificadas, no nos importa, y no por culeros, ¿ubicas? Pero cuando o sea, ojalá estés disfrutando tus avenas purificadas. mega, totalmente, todas las mañanas de tu vida. Pero como dices tú, esto de que tener que demostrar y hacer performance de todo lo que sabes y enseñarnos todos tus datos, es de que, bebé, creo que es una preocupación, una presión que te estás poniendo a ti misma. Y no tiene relájate y ya. La respuesta es relajarnos mil, ¿no? Sí, relájense. Y ya. Ya no me voy a dar tic, me voy a comprometer al menos a mí mismo, tenerme más compasión con eso. Ya por otra gente no puedo prometer cosas, porque si Pablo Lemos vuelve a hacer una meme, me va a dar cringe. Sí, no hay forma de escapar. Es que, No hay forma de escaparlo, pero creo que sí hay manera de navegarlo más compasivamente. y de verdad, o sea, creo que lo que más uno puede hacer es enfocarse en uno mismo y en uno, de que, güey, ser más auténtico, ser lo que uno es, y fue justo, nada, güey, vayan a más caldos gays y atrévanse a eso, güey. Ya, eso es parte de mis reflexiones de hoy. El consejo de hoy es vayan a Caldos Gays y coman avena. Y sigan a La Gallinera en Instagram y en TikTok para que nunca pare. El cacareo. Besitos gallinas, gracias por acompañarnos.